amigo Obispo Quitín y Rosa, que les amamos, les estimamos. Ver a Janet cantar ahí, a David tocar el piano y uno se emociona. Verle a cada uno de ustedes, saludar al ministro Felipe, que con tanto amor y cariño siempre me recibe y me trata bien, y a cada uno de mis hermanos. Es un gozo. Yo quiero recordar que yo estoy pisando esta iglesia desde que yo tenía 16 años. 16 años. Aquí yo vine la primera vez con mi papá, mi mamá, mi familia. Estaba el pastor Juan Ortiz, era el pastor, que nos recibió y nos hospedó y nos trató como se tratan los hijos de Dios. Y desde esa yo estoy viniendo a la IPJ Queen. Así que yo soy un miembro transitorio de épocas. Después se fue Monchito y llegó Quitín, y entonces pues lo que pasó fue que todo lo que hizo Monchito, pues Quitín y Rosa lo han agrandado. Y por eso pues estamos aquí, nos sentimos felices. Reciban saludos de mi esposa Damaris, de mi hijo Dani Enrique, que está ubicado en la Florida, de mi nena Dana Marí, y de Sansón. Sansón es el perro de casa que siempre está jugando con uno. Yo le puse ese nombre bíblico porque me puse a leer los libros de Quitín de Sansón y fue tanto el impacto que yo dije, ese perro se va a llamar Sansón. De ahí es que viene el nombre de Sansón. Y de nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Mission Boa Ríos de Agua Viva, que está ubicada en el pueblo de Aguas Buenas. Allí estamos pastoreando en medio de tantas situaciones, pero qué bueno que el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno. Mire, déjeme decirle algo y luego voy a cantar un himno, porque yo tengo que aprovechar esta oportunidad al máximo, y luego les voy a predicar. Pero déjeme decirle algo para que ustedes lo tengan en perspectiva y no lo pierdan. Aquí lo busqué. Miren, el arzobispo de Nueva York, que se llama el cardenal Timothy Dolan, estaba comentando el juego, Dios me la bendiga, hermana. Estaba comentando el juego de béisbol entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York hace 3 o 4 semanas atrás, desde la cabina de Yankee Stadium. Y yo me preguntaba, ¿dónde estaba el obispo Silva Bermúdez? Después me contesté yo mismo. Él estaba en Jordania en una de sus famosas expediciones, repasando eventos que tantas veces ha leído y estudiado de la Biblia. Pero todavía su conocimiento del béisbol, del boxeo y del baloncesto continúa bien limitado. Yo me he sacrificado en este tiempo. He tomado un vuelo para llegar a Nueva York, para darle terapia a su pastor, que está estrésico y cargado. Yo lo llevé hasta Cooperstown. Él estaba contento de estar conmigo allí. Y yo feliz y sacrificado, pero con gozo por mi amigo Quitín. Seguramente Rosa y Mirta, que se encuentra aquí, me van a agradecer por acompañar a Quitín a ir a África. Y yo le dije a Quitín que estaba frito porque si venía a tirarme, yo tenía a Mirta de mi lado que me iba a defender. Y tengo una reunión con los Silva, así que todos los Silva tenemos reunión, tengo que aprovechar este viaje. Porque si no, y Quitín va a estar en medio de la reunión y no puede hablar. Soy de la familia Silva y el pastor, y Quitín va a estar calladito ahí. Gloria al Señor. Bien, hermano, déjeme cantar una alabanza, David, Dios te bendiga, es un gozo. Lo que voy a hacer, David, para que me cojas bien y no te equivoques, voy a cantarla primero a capela y después en la segunda vuelta tú le metes los tonos, ¿de acuerdo? Usted sabe que usted puede tomar la Biblia y de los salmos y de cualquier texto usted puede hacer un himno. Así que yo les voy a cantar una alabanza que me gusta mucho, con la intención de que usted la escuche, la aprenda y la canten aquí también. Muy bonita, el Salmo 61, los versos del 1 al 3. Salmo 61, los versos del 1 al 3. Búsquenlo para que vea lo que dice la palabra del Señor allí. Yo voy a cantar la primera vuelta a capela y luego David entra y me acompaña. ¿De acuerdo? Amén. Dice así.
Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayaré, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte. Delante, delante del enemigo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayaré, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte. Delante, delante del enemigo. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte. Delante, delante del enemigo. Una vez más. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayaré, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte. Delante, delante del enemigo. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte. Delante, delante del enemigo, del enemigo, del enemigo. Amén, amén. Gloria a Jesús. Amén. Gracias, David. Oye, me gusta ese swing que tú usas ahí con el piano. Bien, hermano, vamos a predicar y hablar un poco de Pablo, que es uno de los personajes que es especialista del obispo Quitín Silva. Yo digo, bueno, lo voy a meter allí y hay que predicar palabra, teología.
Así que voy a predicar delante de un obispo que publicó un libro de Pablo, que lo domina muy bien. Pero me llamó la atención este pasaje bíblico y yo quiero en esta mañana compartirlo con ustedes. Vamos a buscar nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 15, versículos 22 al 28. Permiso del obispo, me voy a quitar el face porque con los espejuelos veo mejor. Amén, lo tenemos todo. Dice la palabra del Señor, la estoy leyendo de la palabra del Señor. Yo siempre exhorto a los hermanos de la iglesia que traiga su Biblia y que lea la palabra del Señor de ahí. La tecnología es buena, Dios nos ha bendecido con la tecnología, nos ha bendecido, la podemos utilizar por muchas cosas, pero la palabra de Dios no lo sustituye ningún método tecnológico. Es la palabra de Dios y hay que seguir trayendo. Esto es un distintivo de nosotros los cristianos. El andar con la Biblia nos distingue en la sociedad de los demás. Mira, ahí va un creyente, ahí va un creyente. Y no podemos, ¿verdad?, por más avanzada que esté la sociedad, echar a un lado el armamento que siempre hemos utilizado. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Y una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Amén. En esta mañana vamos a predicar bajo el tema Somos mensajeros de Dios. Dígaselo a 3 hermanos que estén cerca de usted. Somos mensajeros de Dios. La carta de Pablo a los romanos es una de las cartas más extensas e importantes escrita por el hombre que anteriormente era conocido como Saulo de Tarso. ¿Y quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso fue un rabino judío que pertenecía a un grupo exclusivo que se llamaban los fariseos. Él era un apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel. Y él vio a los seguidores de Jesús como una amenaza a esas tradiciones, a la Torá y a las tradiciones del pueblo de Israel. Pero después tuvo un encuentro radical con Jesús resucitado que lo comisionó como apóstol. Mire lo que acabo de decir aquí. Tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado. Si usted quiere ser una persona que impacte a las naciones, al mundo, a la gente, al trabajo, a su iglesia, usted debe haber tenido un encuentro radical con el Jesús resucitado. ¿Cuántos adoran a Dios por eso? Ese encuentro radical que tuvo Pablo fue el que lo comisionó y lo convirtió en apóstol como representante oficial del mundo no judío, que en la Biblia también se conoce como el pueblo gentil. Así que una vez que Saulo tiene ese encuentro radical con Jesús, cambia su nombre a su nombre romano y de ahí en adelante que se empieza a conocer como Pablo. Pablo viajó alrededor del antiguo imperio romano, predicándole a la gente de Jesús, el rey resucitado. Y después fue formando seguidores según iba estableciendo iglesias por todos los sitios que él iba levantando misiones y levantando iglesias. Pablo ocasionalmente escribía cartas
a estas nuevas comunidades o iglesias para ayudarle a desarrollar su fe y para responder a sus preguntas sobre la vida cristiana. Una de esas cartas que Pablo escribió fue la carta de los Romanos. Y este libro fue escrito bastante tarde en la carrera cristiana. Sabemos por el libro de los Hechos que la iglesia de Roma ya había existido en algún tiempo y que estaba formada por los seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento dentro del Imperio Romano, específicamente en Roma, el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años que los había expulsado, entonces da la autorización para que esa gente regresen de nuevo a Roma. Y cuando regresaron, que están buscando a la iglesia de Roma, se dan cuenta que la iglesia se había hecho demasiada judía en costumbres y prácticas, y esto creó una tensión entre los nuevos creyentes y los que ya estaban, ¿verdad?, que habían sido fundados con los fundamentos judíos. Así que cuando Pablo llega a Roma, se encuentra una iglesia dividida. La gente no se ponía de acuerdo en cómo debían de seguir a Jesús, en cómo debían, que si debían de guardar o respetar el día de reposo, que si comían coché, que si debían o no ser circuncidados. Todo esto rodeaba, ¿verdad?, las preocupaciones de la iglesia en Roma. Así que Pablo se da cuenta que la iglesia en Roma estaba dividida, y cuando Pablo escribe la carta de los romanos, su intención era unificar en pensamiento a la iglesia romana. Así que él espera que la iglesia en Roma no solamente unificar su pensamiento, sino que desde la iglesia en Roma él pudiera establecer la base misionera para de ahí poder ir a otros lugares nuevos, como fue el caso de España. Así que esta circunstancia, ¿cuál es la circunstancia? La de llegar a Roma y encontrar la iglesia dividida, fueron las que motivaron al apóstol Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio. ¿Y qué fue lo que Pablo habló? ¿O qué fue lo que Pablo escribió? Pues Pablo habló y escribió sobre las buenas nuevas que anunciaba la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio que debemos de predicar. Vida, muerte y resurrección de Jesús. El Jesús que vino a salvarnos. El Jesús que murió por nosotros. El Jesús resucitado. Ese es el Evangelio. Muy bien. Ese es el Evangelio que Pablo predicó. El Evangelio que Pablo predicó revela la justicia de Dios. Es un Evangelio que trata de unificar a la iglesia. Así que Pablo empieza a presentarse a sí mismo como apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, el Mesías de Israel. Y Jesús ahora nos invita a todos nosotros a colocarnos bajo su gobierno de amor. Mire lo que acabo de decir. Jesús viene a la tierra, nos salva, llama a Pablo y a través del mensaje de Pablo está invitando a la iglesia a que nos coloquemos bajo el gobierno de amor de Cristo. Pablo dice que estas buenas nuevas sobre el Rey Jesús y que este evangelio que hoy nosotros predicamos es poder de Dios. Si usted dice, pero ¿qué me trae el evangelio? El evangelio es poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él. Y segundo, revela la justicia de Dios. No hay otro evangelio, no hay otro mensaje que no sea el que Pablo predicó a los romanos. Es el anuncio de que Cristo triunfó sobre el pecado y la muerte por nosotros. De que Él espera que los pecadores arrepentidos abracemos su redención únicamente por la fe. Es un asunto basado en la gracia.
Esa gracia que solamente Dios da, que ningún ser humano puede producir. El enfoque está en que ya Dios hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Y Pablo quiere darlo a conocer en medio de las persecuciones y las divisiones que percibió que habían dentro de la iglesia. Llama la atención de la iglesia diciéndole, miren, no se desenfoquen, no estén en cuestiones, en pequeñeces, que si se hace esto, se deja de hacer aquello. Hay algo más importante que eso, y es llevar el mensaje de redención y de salvación a todo el mundo. Ustedes le tienen que decir a la gente que Cristo salva. Ustedes le tienen que decir a la gente que Cristo sana. Ustedes tienen que decir a la gente que Cristo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes tienen unas buenas nuevas que entregar al perdido. Así que el mensaje y el mensajero de Dios tiene una importante función que realizar. Cuando examinamos el versículo 22 que dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces a vosotros. Y el versículo 23 que dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Pablo había sido encomendado por el Señor a llevar el mensaje a los gentiles. Así que Pablo había realizado varios viajes y establecido iglesia por todo el continente asiático. Fíjense que estoy hablando del continente asiático. Y con el tiempo, Pablo se da cuenta que su trabajo ya estaba realizado, que las iglesias ya estaban fundadas, que ya había puesto los pastores a ministrar esas iglesias. Y hace una evaluación de su ministerio. Dice, bueno, ya yo he ministrado y he penetrado el continente asiático. Me gustaría penetrar otro continente diferente, europeo. Llegar a algún lugar que todavía la palabra de Dios yo siento que no ha llegado. Ese lugar fue España. Pero tenía que pasar por Roma y volver a ver a sus hermanos de la iglesia romana. Sin embargo, y aquí quiero hacer énfasis bien importante, querido hermano, Pablo no llegó a España hasta no completar su trabajo en el lugar original donde Dios lo mandó. ¿Usted entendió lo que yo acabo de decir? A pesar de las grandes dificultades y persecuciones que Pablo enfrentaba, Pablo no llegó a España hasta que no completó el trabajo en el lugar donde Dios lo había llevado, en este caso, en la iglesia de Roma. Y yo quiero plantear la siguiente pregunta para cada uno de nosotros, Iglesia Pentecostal de Jesucristo de Queens. La pregunta en esta mañana planteada es la siguiente. ¿Estás haciendo el trabajo de Dios que Dios puso en tus manos en este lugar donde Dios te llevó? Notemos las palabras, no teniendo más lugar en estas regiones. Lo que Pablo estaba diciendo era que su tarea en donde estaba ya había sido completada. Ya él había evangelizado lo suficiente y que había llenado toda aquella región del evangelio de Cristo y que por lo tanto ya él estaba en posición de ir a otro lugar a evangelizar y hablar de Cristo. Aplicación espiritual. Si usted aspira a ir a bendecir a otros, debe completar primero su tarea en el lugar asignado por Dios, en donde te envió o te colocó. Completar el trabajo para el cual Dios te ha llamado y luego que tú completes tu misión en donde tú estás, puedes estar en posición de ir a bendecir a otros. El apóstol Pablo buscó ayuda de otros creyentes, porque yo quiero presentarle esta mañana a un Pablo que no era un Superman, a un Pablo que consideramos el apóstol del Nuevo Testamento, el misionero del Nuevo Testamento, quizá el personaje más importante de todo el Nuevo Testamento,
Pero la obra que él hizo no la hizo solo. Necesitó ayuda. Tal vez usted no pueda ser el apóstol Pablo, pero usted puede ayudar a una persona que hace lo que hace el apóstol Pablo para que llegue donde usted no puede llegar, para que cuando esa persona llegue a ese lugar y bendiga a esa gente, pues aunque usted no está allá, pero usted sí está a través de la persona que Dios envía. Versículo 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminados allá por vosotros. Y una vez que haya gozado de vosotros. Y cuando uno examina ese texto, lo primero que yo me di cuenta fue que Pablo amaba llevar el evangelio y hablar de Cristo hasta los límites del mundo. En aquellos días se extendía por el occidente hasta llegar a las fronteras de España. Entonces, la pregunta es, ¿y Pablo finalmente llegó a España? ¿Entró a España e hizo lo que tenía que hacer? Bueno, la tradición de la iglesia siempre ha defendido que el apóstol Pablo desembarcó por una región que se llamaba Tarragona, que era una ciudad portuaria de la región de Cataluña en España. Es decir, que para esa época, cuando Pablo llega allí, eso también era una colonia romana. Y gracias a la predicación de Pablo allí, dice la tradición de la iglesia que se convirtieron 2 mujeres en esa región a través de la predicación de Pablo. Una se llamaba Santipa, que era mujer del prefecto Probo, y la otra Policena, que era hermana de Santipa. Y usted preguntará, ¿y de dónde el pastor Dani sacó eso? La fuente principal de esta información nos las dan los padres de la iglesia como Clemente. Clemente fue uno de los discípulos del apóstol Pablo, quien afirmó que Pablo predicó hasta el extremo occidental del Imperio Romano. También otros padres de la iglesia, Hipólito, Epifanio y San Juan Crisóstomo, afirmaron lo que Clemente afirma en sus escritos de que Pablo exactamente entró por Tarragona, España. Se cree que Pablo, después de estar 2 años preso en Roma, quedó en libertad en la primavera del año 63 después de Cristo. Y después de esa fecha tuvo 4 años hasta el 67 donde fue decapitado, pero del 63 al 67 tuvo 4 años para realizar todos los viajes que quería hacer, y en ese lapso de esos 4 años Pablo finalmente llegó a España. Así que se cree que en ese tiempo Pablo cumplió su deseo de llegar a España. Él tenía la pasión de alcanzar a cada hombre, a cada mujer, a cada niño con el evangelio de Jesucristo, quien había muerto en la cruz por ellos. Y esa pasión, en primer lugar, debe arder en el corazón de cada uno de nosotros, que hemos recibido a Dios, que hemos sido alcanzados por el perdón de Dios, que hemos sido salvados, que hemos sido restaurados, que hemos sido cambiados por el poder del evangelio. De eso se trata, de llevar las buenas nuevas del reino, del mensaje de Dios. Esta debe ser la razón de la iglesia. Si a usted le preguntan por qué usted está aquí, yo estoy aquí para llevar las buenas nuevas de salvación. Yo estoy aquí porque yo fui salvo por Jesucristo y yo quiero que usted también sea salvo. Yo estoy aquí adorando al Señor. Yo estoy aquí predicando al Señor. Yo estoy aquí enseñando del Señor. Yo estoy aquí haciendo mi función que debo de hacer para agradar a Dios. Sin embargo, me gusta el apóstol Pablo y su actitud, porque hay mucha gente que Dios les bendice con ministerios poderosos y particulares, pero son de los que se comen el bizcocho ellos solos. No les gustan compartir el bizcocho. El bizcocho está bueno, es de vainilla. Él lo sabe, él lo prueba. Y después él lo prueba y se lo come y te dice, mira, comí bizcocho de vainilla. Y teniendo el bizcocho de frente, no te da un pedazo para que tú comas. Levanta tu mano y adora. Pero a mí me gusta el apóstol Pablo, me gusta porque aunque él estaba haciendo misiones y pensaba en el perdido, él quería que toda la iglesia se involucrara en ese proyecto.
de manera anticipada. Por eso él iba a la iglesia de Roma. Y cuando él vio que habían cosas que dividían y alejaban a la gente de la iglesia, olvídense de esa bobería. Tenemos que mantenernos unidos, tenemos que unificar la iglesia, tenemos que remar para el mismo lugar, tenemos que tener la mente de Cristo y tenemos que buscar a aquellos que están perdidos. Así que por eso Pablo se dio la tarea de ir a la iglesia de Roma a unificar a la iglesia, su pensamiento, para de allí sembrar la base misionera para poder ir alcanzando nuevos lugares que él no había llegado. Y esa es la gran tarea que cada uno de nosotros tenemos, la de alcanzar el mundo para Cristo. Y déjeme decir algo muy importante. Tan importante es el misionero que va a un país como el que no va. Porque ambos están involucrados para predicar el evangelio. Y unos que no pueden ir, pero pueden apoyar por sus oraciones. Y otros, este apoya con sus oraciones, pero aquel le apoya por sus recursos económicos. Porque lo que se busca es que la palabra de Dios llegue a ese lugar donde no ha llegado. Y déjeme decirle algo importante. No es más importante el que da la aportación económica que el que ora. No, Señor, reprenda al diablo con tus zapatos. Tan importante es el que da la contribución económica como el que ora. Ambos son esenciales. Porque el que va, si va con recursos económicos pero no ora, las cosas le pueden ir mal. Y si va con oración pero no tiene recursos económicos, no puede resolver ningún problema. Por lo tanto, ambos son esenciales, son importantes y están en el mismo nivel ante la presencia de Dios. Porque todos, déjeme recalcar esto, todos hemos sido llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. Versículo 25, síganme. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Fíjese que me gusta la actitud de Pablo. Ya él tenía en su corazón ir a España. Pero no se fue rápido para España. Porque antes de él ejecutar su plan de llegar a España, pasó por Roma. Porque Pablo tenía una importante misión que cumplir en Jerusalén. O sea, Pablo va a Roma y allí recibe ofrendas y levanta ofrendas de la iglesia de Macedonia y de Acaya. Mire esto. Las ofrendas son importantes y son bíblicas. Aquí está la prueba. Levanta ofrendas de la iglesia de Macedonia y Acaya para llevarla a Jerusalén, para ayudar a los pobres de Jerusalén. Y hasta que Pablo no fue a Jerusalén, no entregó las ofrendas, entonces dijo, ahora me siento libre, ahora voy para España. Y déjeme decirle algo, que esas iglesias de Macedonia y Acaya estaban compuestas de gentiles que estaban agradecidos y que reconocían la aportación de la iglesia en Jerusalén. Por eso cuando Pablo va y ellos llevan las ofrendas, ellos dan con amor. Y dicen, no, tenemos que ser agradecidos. Porque si el evangelio llegó a nosotros, llegó por esta gente que estaban en Jerusalén. Aunque no pensamos iguales, no tenemos la misma cultura, no tenemos el mismo pensamiento, reconocemos que fuimos bendecidos por ellos. Y las iglesias, yo le decía ahorita un poquitín, la humildad no se dice, se demuestra. Y estas iglesias de Macedonia y Acaya podían haber dicho, esa gente de Jerusalén que se pasan imponiendo reglas, déjalo solo, que se levanten solos. Podían haber dicho eso, podían haber pensado así, quitín. Sin embargo, dijeron, no, vamos a ayudar a la iglesia de Jerusalén. De algo que yo he aprendido de su pastor, con tantos proyectos que tiene aquí y tantas cosas, es que cuando él sabe que hay una necesidad en un sitio, él dice, tengo que hacer algo para levantar una ofrenda para enviarla allá. Él tiene proyectos aquí, tiene necesidades aquí, sin embargo piensa en las necesidades de otros. Y cuando uno piensa en las necesidades de otros, Dios piensa en las tuyas. Porque tú estás bendiciendo a otros. El creyente como mensajero de Dios debe apreciar su labor
porque sabe que es un portador de bendiciones. Versículo 28, ya llegué al final. Deme unos minutos y termino. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que Pablo deseaba evangelizar Roma y España y no quería que el apuro de la crisis económica de la iglesia de Jerusalén, mire qué cosa, está pensando en España pero está preocupado por la crisis económica de Jerusalén. Él no quería que esa crisis afectara su visión mundial de las misiones. Así que atendió la crisis de Jerusalén y después se fue a España. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la aplicación espiritual que nosotros podemos sacarle a ese texto, hermano? Les voy a decir cuál es. Nada debe de detenernos al momento de cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. Nada es nada. No te puede detener la crisis económica. No te puede detener la enfermedad. No te puede detener el problema político. No te puede detener la pandemia, la incertidumbre, el temor. Déjeme decirle algo. Cuando empezó todo este asunto de la pandemia, la gente se asustó. Dejó de ir a los templos. Entonces los pastores tuvimos que reinventarnos y empezamos a hacer cultos grabados para los hermanos porque no tenían miedo de bajar a la iglesia. Siguió pasando el tiempo y me fui dando cuenta que los hermanos se fueron acomodando a esa nueva realidad y no querían hacer ningún esfuerzo por venir a la iglesia. Muchos pastores han perdido congregaciones, han cerrado templos. Y sé de algunos que se han lamentado y llorado, ay, me quedé sin congregación. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pasó porque nosotros engreímos a los hermanos y los acostumbramos al programa grabado y ellos ahora se sienten cómodos y no quieren venir al templo. Y yo me di cuenta de eso y un amigo mío pastor se dio cuenta de eso y entre los dos decidimos, se acabaron los programas grabados. El que necesite, el que tenga necesidad de Dios va a sentir el deseo de llegar a la casa de Dios. Se acabó, se acabó. Y eliminamos eso. Y yo estoy reuniendo a mi iglesia. Yo perdí mi templo y estoy al aire libre. Yo llevo 4 años y medio allí de pastor y llevo 4 años al aire libre porque perdí mi templo por el huracán María. Y yo les voy a dar este testimonio. Yo no he faltado ni un domingo y desde la pandemia, desde que dieron el lockdown, yo no he faltado a la iglesia. Y tengo 185 hermanos que domingo tras domingo han dicho, no voy para la casa de Dios. Voy para la casa de Dios. Y eso era lo que yo quería ver. Cuán real y necesitado estaba la gente de ir al lugar de adoración, levantar sus manos y adorar a Dios. Obviamente tenemos mascarillas, FaceTime, tenemos la maquinita que te coge la temperatura, guardamos distanciamiento y estamos al aire libre. Y es una ventaja para nosotros porque no estamos encerrados en 4 paredes. Así que mientras las demás iglesias, la gente no van, en la mía están asistiendo y adorando a Dios. Levanta tu mano y adora a Dios. Nada de lo que ocurre a nuestro alrededor debe minar el deseo y la responsabilidad de que tenemos como mensajeros de Dios. En medio de una sociedad en crisis que se confunde y que se pierde en ella misma. Fíjense que estaba en una misión especial en Jerusalén y no se fue de Jerusalén hasta que no completó la misión. Cuando Dios te ordena hacer una tarea, tú la debes de completar. No debes dejar nada incompleto. Yo no creo en esos ministerios que son ministerios pulpo. ¿Saben lo que es ministerio pulpo? Que están aquí, que están allá y que hacen 5 cosas a la vez. Esos son ministerios pulpo. Menos yo, ¿verdad? Un pastor le decía a otro, mire, el pulpo, el problema del pulpo es que lo abarca todo, pero después no le da nada a nadie. Déjeme decirle algo, Dios no te pone al frente de un trabajo para que te vayas sin terminar tu trabajo con responsabilidad. Y déjeme decir algo más importante aún.
Si usted no puede ser fiel en lo poco, entonces nunca tendrá en sus manos una responsabilidad en lo mucho. Conclusión. El apóstol Pablo servía al evangelio de Cristo porque no hay otro mensaje ni otra verdad que pueda ser enfrentada a la necesidad desesperada y espiritual que tiene el hombre. Pablo sabía esto y por eso era su ardiente deseo de proclamar a Cristo. El mensaje siempre debe anunciar a Cristo, que ha triunfado sobre el pecado, la muerte, y que está a favor de los pecadores que abrazan su redención a la cruz por la fe. Este es el mensaje, este es el enfoque que ya Él hizo por nosotros y nosotros ahora nos toca hacerlo por Él. Pero para entender las buenas noticias del mensaje hay que reconocer primero que somos pecadores, que somos incapaces de hacer nada por nosotros mismos, que no sea simplemente lo que Dios quiere de ti es que abras tu corazón y que creas para que ganes la salvación. Es necesario sentir el peso de la culpa y saber que Dios es un juez justo y que no aprueba el pecado, y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el mensaje claro sobre la realidad del pecado y el estado de la humanidad caída. De ahí es que Pablo plantea: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que cualquier persona que se aparta de Cristo está condenada de antemano a la muerte. Cualquiera que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que hay esperanza de salvación. Que si abrimos nuestro corazón, creemos y confesamos y vivimos para Él, Él es fiel para perdonarnos, abrazarnos y guiarnos. En ningún otro hay salvación. Él sana, Él liberta, Él bautiza, Él restaura, Él levanta, Él consuela y Él viene pronto. Ese es el evangelio cuadrangular. Por eso yo quiero que su obispo aprenda de béisbol, porque puede aplicar el béisbol a la salvación del alma. El evangelio cuadrangular: Cristo viene, Cristo salva, Cristo sana y Cristo bautiza. Somos mensajeros de Dios y este es el mensaje que hay que compartir. Oremos para que en medio de la diversidad y los tiempos malos, la persecución y el problema, seamos mensajeros de Dios y compartamos esperanza al perdido. Señor, he predicado tu palabra, tal como me la diste, como la pusiste en mi corazón. Espero que haya sido de bendición para cada uno de mis hermanos. Que no se sientan ofendidos, sino que la reciban con amor y con gracia, que la hagan parte de su vida, porque lo que tú quieres es lo mejor para nosotros. Bendice la iglesia pentecostal de Jesucristo en Queens, sus pastores, sus miembros, Señor, su congregación, a cada uno. Atiende sus peticiones más íntimas. Y si hubiese algún enfermo, sánale, levántale, restáurale, Señor, y cumple los más profundos deseos de su corazón. Y que tu bendición y tu gracia siempre permanezcan en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia del Señor para todos ustedes.